que nos hablan cuando una persona estaba ¿qué? Inmunda. Entonces, cuando entramos en este tema, hasta el día de hoy, en estas fechas, en este tiempo, hay gente que de repente me pregunta, ¿y qué? Cuando uno está en el periodo, ¿no? En la menstruación, como dice la Biblia, puedo llegar a la iglesia, puedo tener un privilegio. Ya Cristo Jesús murió y resucitó. Porque también hay otro versículo donde dice que cuando el hombre eyacula está impuro, entonces tampoco podría estar. Entonces miramos de que ya Cristo ¿qué? Murió y resucitó para que delante de Dios estemos ¿qué? Sin mancha. En Marcos 1:40, y sí, porque de repente hay gente que te pregunta y cuando usted lo tenga, el que lo tiene. 1:40. ¿41 también? Amén. Entonces miramos, amén, de que el Señor Jesús tenía el poder de ¿qué? Limpiar la lepra. La lepra era una enfermedad en la carne, donde la carne se llagaba, se podría, una enfermedad muy contagiosa. La gente tenía que estar ¿qué? Aislada. No podía estar cerca de los demás. Entonces hay 3 clases de lepra. La lepra nodular o tubercular, esta comienza con un letargo y con dolores en las coyunturas, después de aparecer en el cuerpo manchas descoloridas. Sobre estas manchas se forman pequeños nódulos que primero son rosados y luego oscuros. La piel se engrosa, los nódulos se empiezan a amontonarse, especialmente en los pliegues de las mejillas, la nariz y los labios y la frente. El aspecto humano del paciente va desapareciendo poco a poco. Eso es una ¿qué? Desfiguración, ¿verdad? Eso estaba terrible. La gente no iba a querer estar ¿qué? Leprosa. Y si miraban a alguien ¿qué? Si ahora la gente, cuando alguien anda estornudando por el virus que anda, la gente como que sale huyendo. Óigame, imagínese la lepra, ¿verdad? Entonces, desaparecen los nódulos, se agrandan, se ulceran y se segrega una sustancia de mal olor. No solamente se miraban de aspecto mal, pero también ¿qué? Apestaban, porque se estaba pudriendo ¿qué? La piel. La voz se vuelve ronca y la respiración se hace dificultosa. Es una condición bastante terrible. Desaparecen los párpados, los ojos adquieren un aspecto peculiar al desaparecer el parpadeo. Siempre se ulceran las manos y los pies. Poco a poco el enfermo se convierte en una masa ulcerada. Totalmente ¿qué? Lejos de la sociedad. ¿Quién va a querer alimentarlo? ¿Quién va a querer estar ahí? El Señor Jesús, miramos aquí en la escritura, dice que se acercó un leproso para pedirle que se lo podía ¿qué? Limpiar. Entonces miramos que el curso promedio de la enfermedad es de 9 años, concluye con la pérdida de la razón, el coma y finalmente la muerte. Es una enfermedad ¿qué? Mortal. Hay 3 clases de lepra, ¿verdad? Y la lepra simboliza ¿qué? El pecado. Porque el pecado va ¿qué? Paulatinamente. Cuando una persona está en pecado, al principio
como que pide perdón y así se la lleva, pero llega un momento donde como que entre más se enreda es, va perdiendo ¿qué? La sensibilidad en su corazón, va perdiendo la vista espiritual, el oído espiritual. Miramos a Jesucristo, amén, que Él vino para ser libre a los que estaban cautivos. Esta lepra anestésica, esta es la número 2. Los pasos iniciales son los mismos, pero en esta lepra resultan afectadas las extremidades nerviosas. El área infectada pierde la sensibilidad, no siente quemaduras o escaldaduras, no hay dolor, las manchas de su piel terminan ulcerándose, los músculos se desgastan y los tendones se contraen hasta que las manos parecen garras. Gloria a Dios. Se produce la pérdida progresiva de los dedos, de las manos y los pies. Trae que amputación también. Es una muerte progresiva del cuerpo. La tercera lepra, la más común, es una combinación de las dos anteriores. Debe señalarse que hoy en día la medicina moderna ha encontrado remedios efectivos para combatir y aún curar efectivamente la lepra. Solo que en los tiempos primitivos era una terrible desgracia y la única forma de curarse era ¿qué? Un milagro de parte de Dios. Había gente que le caía juicio de Dios y le caía ¿qué? Lepra. Incluso una de las señales cuando Moisés está en la zarza, le dice: mete tu mano. ¿Cuántos han leído eso? Y cuando la saca, ¿sale qué? Leprosa. Y le se vuelve a meter. Y cuando entra, ¿qué? Ya salió ¿qué? Bien. La condición de un hombre y de una mujer cuando están en pecado, ¿están qué? Van muriendo paulatinamente. Si usted se da cuenta, la gente entre más se envuelve en el pecado, está más terrible su condición. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero está circulando una noticia de una nueva droga que se encontró, que parece un pedazo de cemento, y que dicen que el que la toca se muere, que no puede ni siquiera tocarla porque se muere la persona de tan alto el contenido que está revuelto los químicos. Si vamos viendo, todo va ¿qué? Escalando. Todo va escalando porque Cristo ¿qué? Viene pronto. ¿Y qué es el punto del enemigo? Quiere destruir la humanidad y que la humanidad se vaya a una eternidad sin Cristo. Pero el propósito de Dios es que la gente se vaya a una eternidad arrepentida, con un cambio de vida y con una vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Y por eso damos gloria a Cristo Jesús, porque Él hizo todo para que nosotros seamos ¿qué? Salvos. El que se pierde es porque ¿qué? Porque quiere, ¿sí o no? Porque la salvación ya está puesta para todos. Entramos, eso es un poco la introducción de lo que es la lepra, para que usted se dé cuenta, porque a veces usted mira quizá una cartón y mira un par de manchitas y dicen, pero ya al saber médicamente lo que es una lepra y que antes la ciencia no estaba avanzada, o sea, es algo terrible. Amén. Así que en los tiempos de que estaba el Señor Jesucristo, habían muchas enfermedades que no tenían ¿qué? Cura, porque la ciencia estaba ¿qué? No estaba avanzada. Solamente un milagro de Dios podía curarla. Eso es lo que estamos viendo aquí. En Levíticos 13, del 1 al 4, Levíticos 13, ¿cuántos tienen Levíticos 13?
hasta el 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Amén. Entonces miramos que habían diferente ¿qué? Clase de llaga, y una era lepra, y cuando la persona tenía lepra era ¿qué? Inmunda. Gloria a Dios. El sacerdote tenía el carácter de médico con el de puesto sagrado. Examinaba para adoptar aquellas precauciones sanitarias que correspondían y decidía si aquel hombre llevado para ser visto de su enfermedad en la piel estaba legítimamente limpio o no. Acuérdense que una llaga era solamente 7 días, la otra ¿qué? Inmundo. En la palabra de Dios, la lepra es figura de la terrible enfermedad llamada, ¿cuál es el símbolo de la lepra? Apenas lo dije. Pecado. Yes. Pequeños signos exteriores hacían evidente el estado interior de todo el ser, la muerte en la vida sin esperanza. Era llevado ante el sacerdote. Levíticos 13:2. ¿Quién tiene Levíticos 13:2? Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos de los sacerdotes. Amén. Miramos, amén, que antes se examinaba ¿qué? Lo que estaba pasando. Y los sacerdotes eran los indicados. En este tiempo, amén, sabemos que el Espíritu Santo está presente y Él es el que examina ¿qué? Las cosas. Dice que este tipo de Cristo, porque en el caso del pecado no se trata de opiniones humanas. Solo hay uno que puede discernir con seguridad entre lo limpio y lo inmundo y dar sentencias sobre el caso. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el único. Nadie puede venir y decirte, es que tú estás en pecado, porque la gente no lo sabe, a menos que te miren con un cigarro de marihuana o con una cerveza, ¿no? Pero si te miran solo así, no pueden saber ¿qué? Si estás en pecado o no. Pero el único que sí sabe lo que hacemos en nuestra habitación, en nuestro carro, nuestro trabajo, donde la gente no nos mira, ¿es quién? Cristo. Podemos tener caras de no buenos amigos, ¿verdad? Cara de, usted sabe. Sí, de repente dice, no, pues aquel es criminal y a lo mejor no es nada el hombre. ¿Sí o no? A veces las apariencias engañan. El único que puede discernir hasta lo más íntimo de los pensamientos es ¿qué? Dios. Y que si a veces uno se hace unos pensamientos que qué barbaridad. Parecemos de los mejores escritores de Hollywood, ¿verdad? Nos hacemos unas cosas en la mente y después nos damos cuenta y decimos, no era así, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado? Con su propia vida, con la vida de alguien. El sacerdote miraba, pero en este caso él estaba viendo ¿qué? La piel. Él era una representación ¿de quién? De Jesucristo. Los ojos penetrantes del Señor disciernen no solo la piel, sino también en la carne. Lo que es inmundo, Él ha examinado y conocido todos los pensamientos e intenciones del corazón. Es con Él que hemos de tratar. Salmos 14:2 y 3. Salmos 14:2 y 3. Ajá. Salmos 14:2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido buscar a Dios. Todos se desviaron a una que hace corruptivo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Aquí miramos y dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. En aquel tiempo, vámonos a cuando Dios derramó todas sus aguas y fue el diluvio. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque la gente que se peleaba entre unos y entre otros, y bueno, había un... Y el único que estaba ahí era ¿quién? Noé y su familia. Ahora en este tiempo, habemos cristianos, hay un remanente entre todos los cristianos de toda la tierra que se está guardando para Dios. Pero después de ese remanente hay una maldad que se está ¿qué? Elevando. El único que puede quitar la lepra del corazón de un hombre y de una mujer es ¿quién? Cristo Jesús. Hay algunos que ni con los cintazos de la mamá se les quitó la maña. ¿Sí o no? Les deshacían los cables, los agarraban. Ya no hallaba la mamá qué hacer con eso. Mire, no entendieron. ¿Sí o no? Porque hay niños que de plano, hija. ¿O no se encontró usted niños que de plano? En la escuela, ya me acuerdo, habían dos y eran gemelos. Uy, parecían tazas. Los maestros no podían con ellos. Y siempre hay gente que ¿qué? Que como que es más hiperactiva y más, ¿verdad? Entonces hay cosas que a la gente no lo cambia. Es más, crece, se casa y a mí nadie me manda. Y se imagina cómo paró la cosa, ¿verdad? Porque se dice a mí nadie me manda. Se imaginará, ¿verdad? Pero entonces cuando viene Cristo, ahí es donde el que dice y a mí nadie me manda queda rendidito como una pluma. Porque el único que puede cambiar el corazón del hombre y de la mujer es Dios. De ahí no hay nadie. Le pueden deshacer el cinto, le pueden hacer lo que quiera. Y mire, es cuando una gente no quiere cambiar, no quiere cambiar. Pero ya cuando Cristo viene y trata, ahí entonces dicen, ok. Porque ese es, Dios sabe cómo, mire, llegar. Dios sabe cómo llegar. Él sabe cómo llegar. Él sabe si llegamos con amor o llegamos con ladrillazo, con martillazo, nada. Dios sabe cómo llegamos, ¿sí o no? Entonces Cristo es el que sabe cómo llegar en el corazón de las personas. Él discierne entre lo carnal y lo espiritual. Proverbios 24:12. Proverbios 24:12. Gloria a Dios. Proverbios 24:12. Fíjense lo que dice aquí. Porque si dijera, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Qué está diciendo aquí? Hay gente que dice, yo no sé por qué lo hice. Es como cuando se limpian las manos, ¿verdad? Dice, se lavan las manos como Pilato, ¿verdad? Yo no fui, yo no sé. ¿Sí o no? Es como aquel que avienta la piedra y esconde ¿qué? La mano. Y después dice, ¿y fuiste tú? No, dice, con el chocolate aquí, con el polvorón aquí. Entonces, delante de la gente, se va a decir, no, y oiga, hay gente tan mentirosa que tú los acachas en la mentira y ellos enfrente te dicen que no y porque no, y ellos tienen la razón. Y son tan mentirosos que se creen la mentira. Y uno se queda como, te estoy viendo. ¿Sí o no? Pero el que pesa los corazones, dice aquí en Proverbios 24:12, o sea, que aunque el hombre, la mujer, diga, no supe y no sé ni a qué horas,
¿No ha escuchado usted de gente que mata a otra gente y dice, ni sé cómo pasó, o que roban o algo? Dice, no sé. De repente le pegan un cachetón a otro y dice, ni sé, no supe. Pero entonces aquí dice la Biblia, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Porque antes de que nosotros hagamos algo, primero está ¿dónde? En el corazón. Antes de hacer algo, antes de que una persona peque, primero empieza ¿dónde? Primero empieza en la mente. Porque por los ojos entra. Usted dice, ya no voy a comer, vamos a ponerlo así, ya no voy a comer esa doble hamburguesa. Pero usted empieza a ver la tele, mira los cupones que le llegan, pasa y qué casualidad que está ahí el letrero con la gran hamburguesa cayéndose de la quecha. Y ya después está pensando y cayó en su corazón y dice, ay, ya cayó su estómago y se va a comer. Así es el pecado. Primero está aquí y se está pensando y dando vuelta como una matraca, raca. Y si la persona no lo echa afuera, baja el corazón, y cuando baja en el corazón ya hay un problema, porque de la abundancia del corazón va a hacer usted las cosas. Por eso es de que cuando una persona tiene algo en su corazón que sabe que no está bien delante de Dios, tiene que tomar cuidado con eso. Ya sea que usted sienta rencor contra alguien, ya sea que usted diga, ay, como que quiere o no quiere hacer el pecado, ahí es donde usted tiene que decir, no, tengo que tomar control, porque si no esto lo lleva a lo malo. Amén. Entonces eso es lo que dice, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? O sea, la Biblia dice que Dios mira ¿por quién? Por nuestra alma. No dice que Él está como un verdugo viendo a ver quién peca para mandarlo al infierno. No, dice que Él vela ¿por qué? Por nuestra alma. Él quiere la salvación de la persona. Pero a veces la persona, hay gente que dice, es que no puedo, no sé, no puedo. ¿Cuántos han escuchado usted gente que dice, es que no puedo? ¿Cómo no va a poder? Si bien que cuando no quiere hacer algo no lo hace, ¿sí o no? Entonces el que dice que no puede es excusa, a menos que sea un adicto a la droga, porque su sistema está como pero de otra forma no, porque nosotros tenemos dominio propio. Dice la Biblia, el que mira por tu alma, Él lo conocerá. O sea, Él conoce ¿qué? Las intenciones de nuestro corazón, y dará al hombre según sus obras. Lo que tú haces, no te preocupes. Si tú dices, yo me estoy desviviendo por Cristo, estoy haciendo todo por Cristo, no se preocupe, usted va a recibir su recompensa. Ahora, si es el otro lado, pues no se preocupe también, porque también o sea que usted fíjese de sembrar bien, y ya si los demás no siembran bien, pues allá ellos, ore por ellos, pero usted siembre bien, porque tenemos una recompensa en el mundo espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? El juicio paciente del sacerdote. Cuando el leproso hebreo, después de una inspección cuidadosa, descubrió de inmediato señales de lepra contagiosa, la persona era declarada de inmediatamente inmunda. Acuérdense. Pero si parecía dudoso los síntomas, ordenaban que la persona se fuera guardada por ¿cuántos días? 7 días. Si en los 7 días se empeoraba, ¿qué? Vámonos, inmundo. Pero si en los 7 días se mejoraba, ¿qué? Ya estaba bien. La enseñanza de esta actitud sacerdotal era mostrar que Dios es lento para castigar. Él ha inquirido diligentemente, ha sopesado, sabe los hombres pueden pensar en justificarse a sí mismos y les cuesta trabajo admitir que su estado es lamentable.
¿Cuántos han visto a alguien que diga, es que estoy mal? ¿Verdad que no? Cuando usted le dice a una persona, estás mal, pero de verdad hay algo sólido, algo que realmente la persona dice, yo no. ¿Sí o no? Está en negación. Pero algo sólido, no algo que usted solo porque pensó, porque no. O sea, algo sólido que usted sabe que a lo mejor está consumiendo drogas, a lo mejor está haciendo algo que no debe. Usted tiene bases para decirle, oye, estás mal, y la persona empieza, es difícil que una persona vaya a reconocer que está mal. ¿Y oras? Sí, dice, y ni oro ni un minuto todo el día. Pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero Dios espera pacientemente. Pacientemente. Él sigue hablando, sigue tocando, para que la persona, ¿qué?, se arrepienta, pueda cambiar. Le habla por un lado, le habla por otro, y a ver si capich. Como las mujeres o el hombre, ¿verdad?, que la pareja y le quieres dar un mensaje y le das un mensaje por una parte, por otra parte, pero como que no, ¿verdad? Como que no te captan. Gloria a Dios, ¿sí o no? El veredicto determinante del sacerdote cuando una persona había sido detenida por sospecha, cuando era puesto en libertad, tenía que lavar sus vestidos. ¿Escuchó, verdad? Levíticos 13:6. Corra con esas páginas, Levíticos 13:6. Amén. ¿Lavaba qué? Sus vestidos y será limpio. Pero si seguía creciendo el mal al grado de estar cubierto totalmente, el sacerdote le reconocía, y si aparecía en él, en la carne viva, estaba leproso y era declarado inmundo. Mediante en esto vemos que desde el cielo Dios ve la calamidad completa. Isaías 1:6. Amén. Recordemos que todo lo que estamos viendo es símbolo del pecado y también de que Cristo nos salva, nos renueva, nos limpia. En Isaías habla del pecado. Lepra desde la cabeza hasta los pies y por lo tanto en deuda. Algunos pecadores lo admiten, otros no, pero todos están manchados, desvalidos, impíos, enemigos de Dios. La carne viva enseña que la enfermedad sigue activa y por tanto reaparece. No puede decir que no conoce a Dios y vivir en pecado. No puede decir que conoce a Dios y vivir en pecado. Acuérdense que si por un tiempo estaba apartado, pero si seguía creciendo, ¿estaba qué? Leproso. En el mundo espiritual hay gente que va a pecar como todos pecamos, pero en el sentido que de repente usted se enoja y dice, ay Señor, perdóneme, porque el Espíritu Santo le redargó, y usted se arrepiente y dice, ay Señor, y usted va creciendo, va caminando y va avanzando. Pero cuando hablamos de una persona leprosa, hablamos de una persona que practica el pecado, que sabe de que estar haciendo algo es malo, pero la persona ¿qué? Lo está haciendo y lo está haciendo y lo está haciendo, y ya después se vuelve como una adicción.
la persona ya está ¿en qué? En un estado de pecado. Ya no es como una persona que sabes de que este día tienes que guardarte para Dios. Si algo pasó porque te enojas por algo, tú pides perdón y sigues caminando en Dios. Pero la persona que está leprosa, que está atada con ataduras, es difícil, como las personas que están adictas a la pornografía y casos así. La persona, ese pecado los tiene ¿qué? Atados, y el único que los puede desatar se llama Cristo Jesús. Cuando el leproso tenía la lepra en la cabeza, daba a entender en el sentido espiritual que era soberbio y que sus vanos pensamientos ocupaban el lugar de los mandamientos de Dios. Salmos 94:11. Alguien busque Salmo 94:11, otra persona busque Segunda de Crónicas 26:10 y otro Colosenses 2:18. El que le gustó a usted, búsquelo. Amén. En los pensamientos de la cabeza de un humano, sin Dios, hay puras cosas malas, vanidades, cosas que no tienen que ver nada con Dios. Cuando una persona está mal de su cabeza, no va a estar mal, no va a estar bien espiritualmente, porque todo empieza, la guerra espiritual empieza en la mente. Si tú tienes pensamientos perversos, esos pensamientos te van a llevar a hacer cosas ¿qué? Malas. Por eso Jesucristo dijo que teníamos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Segunda de Crónicas 26:10. Y Colosenses 2:18. Una persona en los desiertos, ¿qué es lo que hay en los desiertos? Esto lo estuvimos viendo la otra vez. Dice que cuando estábamos viendo lo del Gadareno, dice que los demonios lo llevaban a lugares desiertos. Una mente no puede estar ¿qué? Desocupada, porque entonces cuando está desocupada, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que está de repente así, de repente empiezan pensamientos que usted no tenía y que no pensaba pensar, y empiezan pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad, pensamientos, ¿sí o no? Entonces la mente tiene que estar ocupada con las cosas de Dios. Aquí tiene Colosenses 2:18. Habla de la mente ¿qué? Carnal. Una mente carnal es aquella que carece de las enseñanzas bíblicas. Por eso es de que en Dios nosotros balanceamos lo que es la oración con la lectura de la palabra, porque nuestra base es ¿qué? La palabra del Señor. Si no hubiera sido por su palabra, no estamos en la iglesia. Alguien nos predicó de Cristo, alguien nos habló de Cristo, ya sea en la radio, en la tele. A algunas personas como Martín Lutero, Dios les habló en su palabra directamente, gloria al Señor, pero más de alguien te tuvo que hablar ¿de qué? De su palabra. Por eso
la Biblia habla de tener ¿qué? Una mente espiritual. Una mente espiritual solamente se renueva con la lectura de la palabra. Usted está leyendo la palabra y está renovando su mente, renovando su mente. Porque cada vez que somos expuestos a la palabra es como ese espejo que nos enseña cómo estamos. Y el Espíritu Santo, cuando de repente pasamos cosas, viene y nos confronta con lo que hemos leído. Dice, ¿te acuerdas de lo que leíste? Y dice, ay, ¿sí o no? Y entonces ya no te deja pasar con libertad como antes hacíamos, que hacíamos cosas con libertad, malas. Ahora cuando va a hacer uno algo, el Espíritu Santo te refrenta y dice, ¿te acuerdas de esta palabra? Y ya no se queda así como, ya retrocedes. Porque el Espíritu Santo ¿qué? Te ayuda, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Levíticos 13:45. Y el leproso en quienes viene llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonará inmundo, inmundo. Amén. La persona que estaba aquí, leprosa, tendría que rasgar sus vestiduras y descubrir su cabeza, y una señal de luto, y tenía que estar gritando ¿qué? Inmundo, inmundo. ¿Se imagina qué vergüenza? Al oír esto, gritos todos deberían de evitar su compañía y tenían que vivir fuera de la ciudad. La persona leprosa tenía que estar ¿qué? Fuera de la ciudad para no contaminar a los demás. Por eso es de que nosotros como hijos del Señor, usted le predica a todas las personas, pero nosotros no andamos con las personas que les gusta hacer el pecado, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la cosa está de que nosotros como humanos, ¿qué es más fácil que se pegue a hacer? Lo malo. Lo bueno es más ¿qué? Más difícil. Pero lo malo, rapidito. Por eso de que ya cuando estamos en Cristo y nos apartamos para Él, de repente Él dice, vamos a la fiesta. No. ¿Pero por qué no? Pues no puedo. O te invitan a salir, usted sabe que es una persona que solamente le gusta hacer las cosas malas. Entonces, ¿cómo podría usted caminar su fe con una persona que hace solamente las cosas malas? ¿Es que? Imposible. O terminan del chongo o terminan de la mano haciendo lo mismo. Por eso es de que la Biblia dice que no puede caminar la luz con las tinieblas. Todo esto enseña que es inútil tratar de esconderse bajo apariencias. El leproso debe admitir que no tiene refugio donde huir del Dios vivo. ¿Y cómo iban a esconderse? Dice que la lepra empezaba ¿qué? A apestar. Debe confesar su condición públicamente, inmundo, solo apartado de la presencia de Dios, y su pueblo vive muriendo hasta el fin de su día. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay gente que vive ¿qué? De apariencias. Quizás no, tú dices, uy, qué espiritual. Y te llevas unos chascos que, ¿sí o no? ¿Cuántos han llevado unos chascos? Dices, súper espiritual. Pero el único que sabe la condición de cada uno es Dios. De la única forma que te das cuenta es cuando de repente algo pasa y ¡pum! Porque nadie puede fingir tanto tiempo algo. O sea, tú actúas ¿qué? Natural. No se puede tanto tiempo fingir algo, realmente. Siempre tarde o temprano ¿qué?
sale lo que es una persona. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y en esto no va a decir, nada, ya sabía yo, no. Porque una cosa es que una persona de verdad sea algo, y otra cosa es de que cada uno tenemos que cosas que Dios nos tiene que arreglar. Unos el carácter, otros otras cosas. Yo creo que todos tenemos que nos arregle el carácter, ¿verdad? Porque de verdad que a veces Dios dice, ay, qué niños, ¿verdad? A veces nos tiene que decir, otra vez lo vamos a meter a la rueca y vamos y nos empieza a hacer, ¿sí o no? Pero hasta aquí Dios, ¿qué? Está trabajando. Una cosa es tu carácter y otra cosa es el pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta cuánto tiempo? Todo el tiempo que se llaga. ¿Cuánto tiempo tenía que estar hasta que estaba ¿qué? Llagado? Aquí hay una gran verdad práctica. Cuando se forma el grano, cuando se sale la superficie, cuando se descubre enteramente, es cuando puede combatirse y quitarse por la gracia de Dios y por la sangre del Cordero. Pasa algo, que si la persona estaba bien y de repente se da cuenta que ya está mal, puede pasar dos cosas también. Puede pasar que la persona se arrepiente o de una vez. ¿Sí o no? Cuando nosotros miramos aquí, miramos que desde antes Dios habló de ¿qué? Del pecado, pero también habló de la sanidad. La sanidad se llama Cristo Jesús. Póngase de pie. ¿Y sabe qué es lo más lindo de